Bien, en este video, que es la segunda parte de las excepciones que en materia laboral se utilizan o las más usadas, pues ya vimos aquí el listado que tenemos de las que más se utilizan. Y bueno, la competencia. Habíamos visto en otro tema o en otra clase que la competencia se dividen en dos: competencia por materia y competencia por territorio. Hablando de la competencia, estamos hablando por materia, que es la que precisa el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a materia, y en cuanto a territorio, el artículo 700 de la misma ley. Ahora bien, el artículo 527 nos establece, en base a la competencia, un listado o una serie de giros en el cual el patrón puede estar en el caso hipotético que establece la ley. Es decir, su giro, si es el correspondiente al artículo 527, pues entonces su competencia va a ser las juntas federales. A excepción de ese listado, va a ser competencia de las juntas locales. Y por lo que vea la competencia por territorio, pues puede darse el caso que esa competencia sea, territorialmente hablando, directamente en el lugar de la junta donde se encuentra la fuente de trabajo, en el domicilio de la fuente de trabajo, o en el lugar de la junta donde fue contratado el trabajador, o en el lugar de la junta, en el domicilio de la junta, donde en un momento dado fue el último domicilio donde pudo haber laborado el actor, que puede ser variable, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a la competencia, ¿sí? Esta excepción se funda en el principio de derecho procesal, según el cual toda demanda debe presentarse ante el juez competente. Las cuestiones de incompetencia solo pueden promoverse por declinatoria, es decir, la autoridad que no se considera competente, porque también puede ser oficiosa, tiene que declinar la competencia directamente hacia la otra autoridad que sí puede ser la competente. Bueno, la excepción de incompetencia en materia del trabajo solo podrá oponerse por declinatoria, que ya vimos, es como directamente cuando se avienta un balón de básquetbol y se arroja a la canasta. Es decir, yo no soy competente y por lo tanto tú serás el competente. Tú te declino la competencia hacia a tu jurisdicción. Esto es, ante la autoridad que se considera incompetente, solicitando decline la competencia a favor de quien se considera debe de conocer el asunto. Debe oponerse al iniciarse el periodo de demanda y excepciones, es decir, en la audiencia directamente, en cuando se abre la audiencia y específicamente en la contestación de demanda, ¿sí? Y esta forma de oponerse a la excepción se va a tener que tramitar por la vía de un incidente, tal y como lo establece el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Bueno, dice: la Junta, después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que deberá referirse exclusivamente a cuestiones de competencia, dictará resolución, es decir, ahí es donde se va a determinar qué autoridad es la autoridad competente. Si es directamente la que está conociendo de esa audiencia incidental, o si de lo contrario es la otra autoridad, que es donde se va a declinar la competencia. Y su trámite, como ya vimos, se puede basar directamente en lo que establece en el artículo 761 y 763 de la Ley Federal del Trabajo. Sería conveniente que se le dé un vistazo a estos artículos, porque nos habla directamente de cómo se va a substanciar, en este caso, el incidente correspondiente. Y bueno, por otra parte, nos establece el artículo 702 que no se considera una excepción de incompetencia la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo. Es decir,
cuando el patrón considera que no es una relación de trabajo, sino de otra naturaleza, no se puede promover como tal una incompetencia, porque esta situación se va a tener que resolver hasta el fondo del conflicto, es decir, hasta el dictado del laudo, hasta una vez que se culmine con todo el procedimiento laboral. Y bueno, por otra parte tenemos aquí también la excepción de falta de personalidad. ¿A qué se refiere esto? Es cuando una de las partes se le imputa que no tiene, en este caso, esa personalidad, es decir, esa investidura, ese carácter para poder comparecer adecuadamente ante el tribunal. ¿Sí? Entonces, una de las partes va a promover ese incidente, es decir, se puede considerar como si fuera un recurso, aunque no es la palabra correcta, pero para que se entienda un poquito, en este caso se puede promover ese incidente argumentando que no tiene personalidad su contraparte. Debe entenderse en el sentido de idoneidad para ser parte como actor o demandado en un proceso. Y esta falta de personalidad, esta excepción, se va a prospera genéricamente hasta la etapa de demanda de excepciones. Es el momento en el cual se puede presentar esta falta de personalidad. Es el momento procesal oportuno cuando se puede presentar la falta de personalidad, cuando están en la etapa del juicio de demanda de excepciones, es decir, cuando se les da la oportunidad a la parte actora de exponer su demanda y a la parte demandada a dar contestación a la misma. Y bueno, aquí su naturaleza es de previo y especial pronunciamiento. ¿Esto qué significa? Que previo a continuar con el procedimiento se va a analizar esta controversia a manera de que se resuelva y poder continuar o no con el trámite que se está llevando a cabo, ya sea con la personalidad debida o argumentando en este caso que no se pudo probar o no se pudo establecer que tenía en una de las partes la personalidad y por tal motivo se va a seguir la secuencia del juicio, pero ya sin una de las partes, es decir, porque no acreditó que tenía personalidad, es decir, los documentos no eran los idóneos para poder comparecer y por tal motivo se le tiene por incompareciente. ¿Sí? Y bueno, su resolución debe de ser de plano, es decir, inmediata, en la misma audiencia donde se planteó. Y la consecuencia legal, como ya lo vimos, es detener por no presente a aquel en contra de quien prosperó esa excepción. Y bueno, aquí vemos el artículo 692 y precisamente es el que nos establece los requisitos que debe de llevarse a cabo por parte de una de las partes para efectos de que acredite, en este caso, la personalidad. Y aquí nos establece a grandes rasgos que cuando el compareciente actúe como apoderado de una persona física, podrá hacerlo mediante el poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. Es uno de los requisitos cuando actúe como apoderado de persona física. Y por otra parte, nos dice también la fracción segunda de este numeral que los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por autoridad competente para ejercer dicha profesión. Solo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer a las audiencias. ¿Por qué? Porque no acreditan ser abogados. ¿Sí? Ellos nada más podrán recibir documentos, recibir notificaciones. ¿Sí? Pero los que sí tengan este requisito, pues podrán en un momento dado apersonarse como apoderados, asesores legales, ¿sí? Porque cuentan con la cédula profesional. Y bueno, de aquí podemos analizar
varios criterios jurisprudenciales que sería conveniente analizarlos en el Semanario Judicial de la Federación a efecto de poder integrar todas estos criterios nuevos que han surgido al respecto. Y por otra parte, la fracción tercera nos dice que cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta otorgada ante dos testigos previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Quiere decir que en el poder se tendrá que desprender que efectivamente tiene todas las facultades para poder representar, en este caso, a la persona moral. Bajo esos términos, entonces se podrá establecer que cuenta con la personalidad debida. Y muchas de las veces lo que pasa, podrán decir por qué entonces se promueve por parte de una de las partes el incidente, porque precisamente la autoridad pudiera ser que no se percate de esa personalidad y una de las partes podrá interponer este incidente atacando directamente la personalidad, en este caso, o personería del apoderado, ¿sí? Y bueno, uno de las jurisprudencias que habíamos comentado es esta precisamente que nos habla del momento procesal oportuno que tienen las partes para poder presentar esta, este incidente de falta de personalidad, y a grandes rasgos esta jurisprudencia nos establece que podrá ser dentro de la etapa de demanda de excepciones, pero con una excepción, es decir, cuando alguna de las partes con posterioridad a esta etapa, la contraparte podrá plantear la objeción correspondiente en el plazo de 3 días, conforme a lo que dispone el artículo 735, siempre y cuando, obviamente, sean nuevos apoderados y no obstante de que ya no están en la etapa de demanda de excepciones, que ya estuvieran en otra etapa, es decir, en un desahogo de pruebas y demás, pero que fuera un nuevo abogado y que acreditara de nueva cuenta esa personalidad, entonces podrá nuevamente iniciarse esta nueva oportunidad para las partes de poder oponer esta excepción de falta de personalidad dentro del término de 3 días, como lo establece el 735, y en este caso esta es una contradicción de tesis que, como ya hemos comentado, tiene carácter obligatorio. Y bueno, la de obscuridad, la falta, cuando se opone la obscuridad, es decir, la excepción de obscuridad derivada de lo dispuesto por el artículo 687 de la Ley Federal del Trabajo, que exige a las partes que precisen los puntos petitorios y los fundamentos de los mismos. Entonces habíamos visto cuando vimos la demanda que precisamente la autoridad laboral tiene la obligación de prevenir en un momento dado a la parte actora para efecto de que aclare su demanda cuando aquella demanda es obscura, cuando aquella demanda no es clara, cuando aquella demanda está bajo circunstancias que no son muy factibles de poder interpretar incluso. Entonces la autoridad podrá, en este caso, prevenir para efecto de que se le establezca, en este caso al actor, en este caso a la parte, al trabajador, de que aclare su demanda, que no es muy claro en algún punto. Un ejemplo, por decir algo, cuando se demandan vacaciones, ¿sí? Y no se establece el periodo que se va a reclamar. Pudiera ser que la relación laboral que tuviera, en este caso, el actor pudo haber sido de 10 años y únicamente se reclama, por decir algo, el pago de las vacaciones. Bueno, aquí queda muy ambiguo, queda muy oscuro porque no se sabe por qué periodo se está reclamando estas vacaciones. Entonces la autoridad tendrá la obligación de prevenir al actor. Una vez que se prevenga al actor y éste sea omiso, entonces sí tendrá la oportunidad la parte demandada de oponer la excepción de obscuridad en su contestación de demanda, y por supuesto que el laudo tendrá que desprenderse que
eh, no se tendrá que condenar en este caso esa prestación que fue obscura, precisamente porque se opuso la excepción de obscuridad. Y bueno, por otra parte tenemos la rescisión, que ya hemos comentado varios puntos de la rescisión, es decir, ¿a qué se refiere la ley con rescisión? Es rescindir la relación laboral, es decir, rescindir el contrato que los unía entre el actor y el patrón, entre el trabajador y el patrón, y que en este caso pudiera ser por medio de alguna de las causales que establece el artículo 47. Son 15 causales, ¿sí? Por decir algo, un ejemplo, pudiera ser factible de que el trabajador llegue a trabajar en estado de embriaguez y por lo tanto, pudiera darse el caso que el patrón rescinda la relación laboral conforme al artículo 47. Esta excepción pues podrá oponerse directamente sin necesidad de la presentación de la demanda. Simplemente se puede inmediatamente dentro de un término de un mes, que es el término prescriptivo para oponer esta excepción, podrá el patrón en un momento dado poder oponer esta excepción y por lo tanto tiene la oportunidad de que una vez que proceda, pues simplemente se limita a pagarle únicamente lo que le corresponda de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, es decir, sin responsabilidad para el patrón de poder pagar alguna indemnización, ¿sí? Por otra parte, también tiene el trabajador la oportunidad también de rescindir la relación laboral conforme el artículo 51 y también establece 10 causales de rescisión que son importantes que poder analizar en este artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. La excepción de pago, precisamente la excepción de pago es cuando ya se le haya pagado esa cantidad y que tengan forma de acreditar por parte del patrón con alguna documental, ¿sí? Es decir, algún recibo de pago, ¿sí? Para efectos de poder acreditar esa excepción. Es decir, opongo la excepción de pago y, no obstante de ello, en el momento procesal oportuno, ofrecer la prueba correspondiente para acreditar que se le pagó esa prestación que se está reclamando. Por otra parte, tenemos también la prescripción, la excepción de prescripción. En este caso, es la pérdida de la acción por no haber ejercitado en tiempo esta acción. El artículo 516 en adelante se podrá ver todas estas prescripciones. El 516 nos habla precisamente de las acciones en general, ¿sí? Y posteriormente los demás artículos nos habla de las excepciones a la regla que van cambiando el término prescriptivo dependiendo de la acción que se esté intentando, prescribe también a estas acciones y obviamente es una de las excepciones más importantes que se pueden promover precisamente porque esta prescripción, ya habíamos visto, destruye la acción por completo. Es una de las excepciones importantes que se tienen que promover. Por dar otro ejemplo, si el actor está reclamando vacaciones, prima vacacional, aguinaldos, horas extras por los 10 años que duró la relación laboral y el patrón no pone la excepción de prescripción, entonces la autoridad no la va a analizar de oficio, ¿sí? Tendrá que oponerse para que se puedan analizar, es decir, esta excepción es a petición de parte. Por tal motivo, se tendrá que oponer para que pueda proceder. Sí, aquí nos habla excepción perentoria que únicamente amerita su análisis cuando sea opuesta a petición de parte, esto es, no prospera de oficio. Es una excepción de previo pronunciamiento, por lo que su estudio se realizará hasta cuando se analice el fondo del conflicto, es decir, hasta en tanto se analice el laudo, ¿sí? En el laudo es cuando se va a analizar y aquí tenemos los artículos que les había comentado, las reglas de su procedencia, artículo 516 al 522 de la Ley Federal del Trabajo. Su oposición deberá realizarse en la contestación de demanda. Precisamente cuando se esté contestando la demanda, ahí es cuando se opone la excepción de prescripción. Y por otra parte tenemos la excepción de cosa juzgada. Esta
esta excepción se refiere a que en el problema planteado ya fue resuelto anteriormente en otro juicio, es decir, vuelve a demandar el actor la misma circunstancia, la misma prestación, por lo tanto se opone la excepción de cosa juzgada y por lo tanto simplemente la autoridad va a absolver al patrón, es decir, no se va a condenar porque se llega a acreditar que ya se había juzgado, que ya se había presentado y ya se había resuelto en los mismos términos. Por otra parte, tenemos la excepción de plus petitio. Esta excepción está aquí un término en latín que se refiere al exceso de pedir, ¿sí? Es decir, esta se refiere a que se opone en contra de una reclamación pedida con exceso a los parámetros legales. Pudiera ser, por ejemplo, un bono de participación, un bono de productividad, que se estuviera reclamando, por decir algo, un bono por 50,000 pesos, por 100,000 pesos, qué sé yo, que en un momento dado nunca se pactó eso, que sea una prestación nunca pactada y por tal motivo, como no se establece en la ley, el actor tendrá la carga de la prueba de acreditar que efectivamente se dio esta prestación dentro de sus condiciones de trabajo. Y por otra parte tenemos la negativa lisa y llana de la relación laboral. Esta se opone negando cualquier relación con el actor, es decir, simplemente señalando en la contestación directamente en las prestaciones que se están reclamando. En cuanto a la prestación, fulanita se opone lisa y llanamente de que nunca existió relación laboral. Lisa y llanamente se niega la relación laboral, ¿sí? En cuanto a los hechos, de la misma forma se contesta que no es procedente en virtud de que se niega relación laboral con el actor. Y aquí quien tiene la carga de la prueba, tenemos aquí una jurisprudencia, nos dice que la relación de trabajo cuando es negada lisa y llanamente por el patrón, la carga de la prueba corresponde al trabajador. Si en este caso es al trabajador a quien le corresponde acreditar que sí existió la relación laboral. Y por otra parte tenemos también la relación de otra naturaleza a la laboral. Esta se opone argumentando que la relación era diversa a la laboral. Por tal motivo, esta eh, mm, excepción va encaminada a que el patrón establezca precisamente, ¿sí?, que no existió una relación laboral, sino de otra naturaleza. Puede ser una prestación de servicios profesionales, ¿sí? Bajo estos parámetros, aquí el patrón sí está afirmando que existió una relación de otra naturaleza. Por tal motivo, el que afirma está obligado a probar y en base a ello, aquí tenemos también el criterio, dice relación laboral, carga de la prueba, corresponde al patrón cuando se excepciona afirmando que la relación es de otro tipo. Aquí el patrón tendrá que acreditar precisamente con su contrato de prestación de servicios que existe el contrato y que en su momento no se dieron las circunstancias que precisa el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que son circunstancias de subordinación y dependencia económica. Es decir, si no se dan estas circunstancias, entonces sí pudiera ser que el patrón se pueda excepcionar de esa forma, pero si se dan estas circunstancias, es decir, subordinación y dependencia económica, entonces la relación, así le llame como le llame el patrón, esta será una relación laboral y por lo tanto su excepción pues no va a ser la más correcta, ¿sí? Bueno, tenemos también la excepción de renuncia y esta excepción es precisamente una de las más utilizadas. Aquí tenemos varios criterios jurisprudenciales que nos hablan precisamente de la renuncia, en donde se nos establece que puede causar en un momento dado nulidad esta renuncia por diferentes factores, ¿sí? Hablando, por ejemplo, también de las trabajadoras en estado de embarazo, ¿sí? Habla directamente la Corte, donde nos dice que en estado de embarazo no es lógico que una persona pueda renunciar voluntariamente a todos sus derechos. Por lo tanto, podrá incluso esa renuncia nulificarse, ¿sí? Ser nula.
¿Por qué? Porque no resulta lógico que una persona, una mujer en su estado de embarazo pudiera ser factible renunciar a todos sus derechos. La Corte ya se ha pronunciado en ese sentido y también hay otras formas de nulificar la renuncia cuando en un momento dado se argumenta la renuncia fue en un tiempo y posterior a ese tiempo se argumenta la renuncia, el despido, perdón, en un tiempo y la renuncia posterior a eso. Entonces, quien tendría la carga de la prueba sería el patrón para acreditar que subsistió la relación laboral hasta más allá de la fecha en que se dice que fue despedido. Si no logra el patrón acreditar que subsistió la relación laboral, entonces esa renuncia será nula. ¿Por qué? Porque dice la Corte, bajo este razonamiento, dice no pudo haber existido una renuncia cuando antes ya hubo un despido injustificado. Situaciones que se tienen que respetar porque son criterios plasmados directamente por la Corte.